Sí, sí. Muy buenos días para todos. Nos alegramos mucho de estar un día más reunidos para juntos adorar al Señor y ser edificados también por su palabra. Qué bueno cuando la iglesia puede reunirse para exaltar al Señor por todo lo que ha hecho en nuestras vidas, por todo lo que Él es, ¿verdad? Y queremos resaltar algo también interesante, al menos para mí en esta mañana. Hoy, día 2 de febrero, 2 de febrero, hoy se cumple un año exactamente de nuestro primer encuentro, nuestro primer culto acá con ustedes para predicar. Así que este es el cumplimiento de un año de, de estar acá con ustedes. Así que nos gozamos mucho en eso. Nos gozamos en eso. Bien, queremos también en este momento dar la bienvenida a unos hermanos que nos están visitando desde tierras lejanas. Voy a decir sus nombres, me disculpan si no lo digo con precisión. Reuben Van Resburg y su esposa. Él es expresidente de Seminario Teológico en Sudáfrica, director de proyectos encargados de la ejecución de reformas, diversas actividades y bueno, muchos y muchos movimientos más internacionales. También tenemos por acá al hermano doctor, disculpen, Paul Jaime, que también de la Junta Internacional legalmente constituida con representantes de diversos continentes, o sea, ministerios, movimientos, organizaciones internacionales. Nos gozamos con su presencia acá, con nosotros en este día, y su presencia acá en Cuba tiene que ver precisamente con ministerios, conexiones, todo para la extensión del reino y para colaborar con el reino de Dios. Así que nos gozamos acá con su presencia. También queremos darle la bienvenida a cada uno de los que se encuentran acá. Tenemos también con nosotros en esta mañana a un pastor de los Pinos Nuevos en Yaray de Vázquez, Leiner y su esposa, que están allá atrás con nosotros. Así que son consiervos de nuestra propia institución, denominación. Nos gozamos también y así, bienvenida para todos aquellos que nos estén visitando en el día de hoy. Bien, vamos a comenzar entonces con el estudio de esta mañana, continuando con el libro de Romanos. ¿Quién de los que está acá, si lanzamos esta pregunta, puede decir que se hace sencillo para nosotros? ¿Quién puede afirmar que las relaciones humanas... ¿Quién de los que está acá puede afirmar que las relaciones humanas, que cultivar, hacer que permanezcan en salud, en armonía, es fácil, es sencillo? No es sencillo, ¿verdad? No es sencillo, realmente no es sencillo. Romanos capítulo 14, que la semana pasada fue el texto que estábamos estudiando, lo demostraba. Y hacemos un breve recuento para los que no se encontraban la semana pasada, pues es muy importante para llegar al capítulo 15 en Romanos en el día de hoy. Y veíamos la semana pasada en el libro de Romanos, en el capítulo 14, que hay la posibilidad de enfrentar conflictos dentro de la iglesia, dentro de todas las relaciones. Y la semana pasada, de manera específica, se concentraba el tema en la cuestión de las opiniones. Decíamos la semana pasada que hay temas en la Biblia que de manera categórica, bien expresada, bien explícito, Dios dice sí, Dios dice no, Dios expresa cuál es su voluntad de manera muy marcada, muy directa y muy clara para todos los cristianos. Pero encontramos que hay muchas áreas donde depende del contexto, la cultura, las preferencias, los gustos, pues no son temas morales ni que determinen espiritualmente, y que son temas en los que a veces se dedica tiempo para la controversia. Decíamos la semana pasada, para hablar de algunos ejemplos, el vestuario, la ropa, si una mujer puede usar falda o no puede, saya, o sea, si una mujer puede usar pantalón o solamente falda. Eso es un tema que de momento cualquiera de nosotros puede decir, eso es superficial, pero déjeme decirle que es tema de controversia en algunos círculos cristianos.
Bueno, ¿hasta dónde una mujer puede acicalarse? ¿Cómo podríamos decir? Usar cosmética, adornarse. Es un tema controversial. ¿Qué tipo de música vamos a usar en el culto? Si podemos usar una salsa, si podemos usar un reggaetón, si solamente podemos usar un himno tradicional, si solamente podemos usar la música, el pop norteamericano, como en muchas iglesias se canta, teniéndose como la música más apropiada y desvirtuando completamente la música autóctona, la música propia de nuestra cultura, por diferentes razones. Esos son temas donde a veces solamente los determinan las opiniones, ¿verdad? Entonces, veíamos la semana pasada que hay dos grupos, dos calificaciones de personas dentro de estos asuntos que se pueden presentar. Bueno, el apóstol Pablo decía, por un lado están los débiles y por otra parte están los fuertes. Los débiles eran aquellas personas que son cristianas, que han entendido el evangelio, que ya viven una experiencia de perdón y reconciliación en el Señor, pero que todavía no tienen claridad con respecto a estos aspectos que acabamos de mencionar a la luz de la Biblia y de determinada cultura. ¿Y qué sucede entonces? Que estos hermanos puede ser que haya momentos en los que no sientan libertad y se sientan desorientados con respecto a esos temas que no son en la Biblia determinantes y expresados de manera clara y precisa. Y estos hermanos puede ser que luchen muchísimo en su vida, se sientan aún condenados con cosas que la Biblia da total libertad. Por otra parte, encontrábamos a los fuertes, que son esas personas que también son cristianas, que han sido perdonadas en Cristo y que tienen un entendimiento del Evangelio en el cual han podido comprender cuáles son las áreas determinadas donde Dios indica, da directrices y cuáles son aquellas áreas abiertas donde hay preferencias, gustos, cultura, que solamente queda el sentido común y la prudencia, las decisiones a tomar. Pero ¿qué nos decía Romanos 14? Que hay un problema que es muy común en cualquier círculo nuestro social hoy en Cuba, en la iglesia y fuera de ella. Y es que por una parte el débil tiene la tendencia a juzgar al fuerte. Bueno, esa persona, ese hermano hace eso porque es un libertino, porque se toma la gracia como una ocasión para la carne. Mira, no es espiritual, eso lo hemos visto. Pero por otra parte encontramos al débil en su temor, que no tiene fundamento, pero con temor a Dios infundado, diciendo, disculpen, pero vemos por otra parte al fuerte que tiene la libertad y que toma decisiones en esas áreas abiertas con libertad y gozo en el Señor y para Dios, diciendo, mira para el débil, qué poca capacidad de reflexión tiene. Y dice la Biblia que lo menosprecia, lo subestima, toma en poco su forma de pensamiento. Bien, estamos viendo que hay temas de opinión, dos maneras de reaccionar. Una, el débil con una visión no clara del evangelio, el fuerte con una visión clara, pero al final los dos con actitudes negativas. Uno juzga y el otro menosprecia. Y dice Romanos capítulo 14 y parte del 15 que vamos a ver hoy. Tenemos que aprender a mirar como Cristo mira, a juzgar como Cristo juzga, a aprender a comprender, sobrellevar como Cristo lo hace. Y interesarnos más la relación, la comunión y la edificación que tener nosotros la razón en determinado punto. Se dice muy sencillo, pero cuando estamos de verdad en un conflicto donde nuestro criterio quiere primar, quiere tomar dominio, donde queremos que nuestra voz se escuche, ahí es donde viene el gran problema. Y esa es la lucha de nuestro corazón. Por naturaleza tenemos la tendencia a mirarnos a nosotros, a nuestro ego, a amarnos tanto que ponemos nuestro amor en detrimento a veces de otro. Esa es la tendencia natural del corazón del hombre. Por lo tanto, vamos a Romanos 15 hoy, que es continuación del capítulo 14, para ver algunos principios básicos fundamentales para las relaciones humanas dentro de la iglesia, y veremos que hay principios aquí también que se van a aplicar en todas las esferas de nuestra relación, ya sea familiar, amistades, en todas las esferas vamos a encontrar que son puntos importantes. Ya decía Raciel al principio
que estamos en el mes que se le ha llamado por muchos el mes del amor. Viene el 14 de febrero próximamente y creo que es un tema que viene muy a tono entonces con esta fecha y con este momento. Pues amor entendemos que es mucho más que un sentimiento ligero, superficial, trivial, emocional, sino tiene que ver con un compromiso serio, sincero, perdurable, que lleva consigo cultivar, trabajar, sacrificarse, entregarse, renunciar, convenir, negociar con aquellas personas que deseamos amar. Así que les animo entonces a que vayamos a este texto en esta mañana, sabiendo, una, que es palabra de Dios, y lo otro, sabiendo, estando claro de lo importante que es crecer como creyentes, madurar como creyentes, y un área también importante de crecimiento es el área de las relaciones. Cómo vivo en función de los demás, mis hermanos, familiares y todas las personas con las cuales yo interactúo a través de la vida. Romanos desde el comienzo nos muestra el deterioro, el caos tan grande que tiene el ser humano cuando vive alejado de Dios. Y dentro de ese caos no escapa las relaciones humanas. El ser humano ensimismado, centrado en sí mismo, y Dios en su evangelio, en sus buenas nuevas, nos llama a entender que en ese precioso llamado a salvación, a reconciliación, también como un efecto, como un resultado de esa reconciliación con Dios, es que las relaciones con los demás van a ser reconciliadas, mejoradas, perfeccionadas, y en ese proceso estamos todos. ¿Quién de los que está aquí puede decir que sus relaciones son perfectas? Que levante la mano y le vamos a lanzar una piedra. Lo vamos a apedrear. Todos estamos en un proceso, ¿verdad? Así que vamos a orar para ir a Romanos capítulo 15. Señor, gracias te damos por esta nueva oportunidad de encontrarnos en este día para compartir tu palabra. Y queremos que tú abras los ojos de nuestro entendimiento, que nos hagas sabios, que nos hagas entendidos para apropiarnos de aquellas palabras, del ejemplo de Cristo, pero más que el ejemplo, también entender qué significa el sacrificio y la entrega de Cristo, que ha sido propicia a nuestras vidas, para que nosotros vivamos con la misma sensibilidad, el mismo enfoque, la misma visión y propósito. En tus manos estamos, deseando que guíes este tiempo y pueda ser para edificación de tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Romanos capítulo 15, entonces, vayamos al versículo 1 de Romanos capítulo 15, versículo que mencionamos también la semana pasada en el estudio que realizábamos. Romanos capítulo 15, versículo 1, y vamos a leerlo. Dice así: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Este texto lo meditamos la semana pasada, pero no tan detalladamente como lo vamos a hacer hoy. Otra vez mencionado los fuertes y los débiles, que ya estuvimos explicando a manera de introducción. Nos interesa entonces, como ya decíamos, mirar algunos principios que son básicos, elementales, indispensables para la unidad en el Evangelio, para la unidad de la iglesia, para las buenas relaciones en cualquier círculo que nosotros nos encontremos. A la luz de este pasaje estamos viendo un primer principio para las relaciones saludables dentro del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación. Y es precisamente a la luz de este texto aprender, entender lo que significa sobrellevar a los demás y a la misma vez también vivir con esa premisa de vida de no ser yo el centro, de no intentar siempre, y ahora vamos a explicarlo, agradarnos a nosotros mismos, en detrimento, en daño de otros, por tal de nosotros vivir placenteramente, gozando nosotros siempre de la razón, del beneficio, donde siempre intentemos ser los ganadores en la relación. Bien, dice Romanos capítulo 15, versículo 1, otra vez repitiéndolo: así que los que somos fuertes debemos, ese debemos nos está hablando que es algo urgente, algo que urge, algo que es necesario. Debemos, o sea, implica que cada creyente debe anhelar, desear, procurar vivir de la manera que este texto lo presenta. Una, soportando
las flaquezas de los débiles. ¿Qué significa la palabra soportar en este texto? Bueno, la palabra soportar en este texto da la idea de sobrellevar. Y debemos entender la palabra porque nos está hablando aquí de una obligación moral y espiritual que recae sobre nosotros cuando Dios de verdad ha perdonado tus pecados, ha limpiado tu vida y te ha puesto en el camino de la salvación. Sobrellevar, soportar en este texto no significa meramente tolerar, vamos a decir, soportar, la palabra que usa ahí, en el sentido superficial de aguantar con disgusto. Aguantar porque no tengo otra opción. Eso posiblemente muchos lo hayamos hecho en la vida. No soporto a tal persona, no digiero a tal persona, pero no me queda más remedio, hablando al buen cubano, que seguir bregando con esa persona. No es eso lo que está diciendo el texto, porque estaría apelando simplemente al recurso carnal que cualquiera de nosotros puede usar en las relaciones. Cuando digamos, no me queda más remedio, cree que no lo estás haciendo conforme a lo que dice este texto. Ese no es el soportar que está diciendo este texto. Ya no lo aguanto, ya no la aguanto, pero tengo que seguir. Bueno, eso no es positivo. Ahí no hay un fruto de Dios. Bien, este texto entonces cuando habla de soportar, la palabra está hablando de sobrellevar. Y la idea que transmite es que debemos aprender cuando el amor de Dios ha llegado a tu vida. Cuando tú tienes la visión del Evangelio donde tú has sido perdonado y donde Dios cada día sobrelleva, soporta tu pecado y el mío, tu tendencia a pecar, porque alguno de los que está aquí se atreve a decir que ya nosotros, hablando en términos humanos, no somos un dolor de cabeza para Dios. Dios trabaja todos los días con nosotros. Dios va tratando todos los días con un corazón que a veces se endurece, con una cabeza que a veces se vuelve dura y con una tendencia diaria a destronarle y ser nosotros los reyes y señores de nuestra vida. Esa es la lucha diaria. Sin embargo, la Biblia nos dice que Dios soporta, sobrelleva en gracia. Y ese es el primer principio que estamos viendo hoy en las relaciones. Hay alguien a tu alrededor, un hermano de la fe, un familiar, un amigo difícil de soportar. Bueno, a la luz de este texto es una bendición, porque tienes una oportunidad divina para ejercer, para ejercitar el amor, la gracia, la comprensión, el sobrellevar que Dios tiene contigo diariamente. Dios te lleva diariamente. Dios te sobrelleva diariamente. Ahora, cuando aplicamos eso a los iguales, a nuestros, a los seres humanos iguales a nosotros, es sencillo, es fácil, es un ejercicio espiritual. Pues este texto nos está llamando precisamente a eso. Leemos otra vez el versículo y dice así, para ver la segunda parte. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Qué significa no agradarnos a nosotros mismos? La tendencia nuestra inclinación natural, normal, es venir el domingo a reunirnos con todo y venimos con la expectativa. Bueno, ¿qué recibiré hoy? ¿Sí o no? Vamos a pasear y decimos, bueno, espero que pueda tener un paseo feliz. Si encontramos a alguien con el que establecemos una amistad, decimos, qué maravilla, qué bien me siento. Siempre todo gira en torno a mi bienestar, cuán bien me puedo sentir, cuán feliz me puedo sentir, cuánto bien me pueden aportar. Bueno, pues este texto está diciendo, crucifica ese primer deseo de tu corazón. Miren lo que dice. No agradarnos a nosotros mismos. Debemos aclarar que esto no quiere decir que nosotros los fuertes o aquellos que son fuertes, por lo mejor yo soy un débil, nunca debemos hacer nada que promueva nuestros propios intereses, anhelos, proyectos, sueños, deseos. Lo que quiere decir el texto no es eso. Que vivamos crucificados de tal manera que no nos importe nuestra vida. Eso no va a ocurrir. Sí nos importa mucho
nuestra vida. Pero aquí se refiere a que el agradarnos a nosotros mismos y el luchar por eso no vaya en daño de los demás. No cause una herida en el otro. No aplaste a los demás. Y posiblemente muchos de ustedes han tenido la experiencia, ya siendo ustedes la víctima o siendo ustedes los victimarios, que en esta vida a veces para escalar usamos la espalda del otro para subir un escalón. Y eso puede pasar en cualquier círculo que nos movemos. ¿Verdad? Puede pasar en cualquier círculo que nos movemos. Que a veces la felicidad mía significa directamente la infelicidad del otro, porque ocupo su lugar, porque uso a una persona en determinado momento, porque se convierte para mí en alguien que uso de puente para alcanzar algo sin pensar en que el otro puede ser dañado. Bien, a eso es lo que se está refiriendo este texto. Amémonos, porque la Biblia dice que debemos amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos. No es alienar completamente todo sentido de amor propio. Al contrario, que yo aprenda a amar a los demás como me amo a mí mismo. Pues este texto nos está hablando de un primer principio importante para las relaciones humanas. Y es precisamente entonces aprender a sobrellevar, que no es simplemente soportar, sino cargar con, acompañar, llevar en aras de que esa persona sea moldeada, ayudada, transformada y no centrarnos la atención solamente en agradarnos, en buscar para nosotros el beneficio. Ahora, hasta ahí todo suena bien, pero de momento puede sonar muy moralista. Es lo que yo tengo que hacer como cristiano. Pero vamos a ver ahora que eso no es lo que nos dice este pasaje de la Biblia, sino que este texto de la Biblia nos está diciendo, para que tú vivas esta experiencia y este principio hay una fuente de motivación, que es la fuente de motivación más sublime y es la que debe haber cambiado todo el curso de tu vida. Versículo 3, miren lo que dice. Porque, seguido a no te agrades a ti mismo, sobrelleva, porque la razón, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Es decir, toda burla, toda mofa, todo agravio que el enemigo pronunció, expresó, cayó sobre Cristo con el objetivo de consumar su plan de salvación. Dice el versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. El eterno Hijo de Dios, que se merece toda alabanza, respeto, adoración, ser la persona más digna que lo es, por encima de toda la creación, dice el texto, no concentró su atención en agradarse a sí mismo, sino que su salvación implicó un gran sacrificio. Como lo diría Filipenses capítulo 2, se despojó de su gloria, se desarropó de todas sus prerrogativas, de todos sus privilegios, de toda su autoridad, con el objetivo de venir a ser un siervo. Si eso lo hizo Cristo, ¿qué no podemos hacer nosotros? Si eso lo hizo Cristo, ¿qué derecho tenemos nosotros para actuar de una manera diferente? ¿Verdad? Que no se corresponda con esa misma actitud y ese mismo sentir. Entonces tenemos que entender algo, que ver este pasaje y considerar lo que Cristo hizo es más que simplemente verlo como un ejemplo a seguir. Decir, de la manera que Cristo lo hizo, tú debes hacerlo. No, miremos todas las implicaciones que tuvo lo que Él hizo. Él es tu Salvador, si has creído en Él. En Él está el perdón de tus pecados. En Él está el que Dios Padre te pueda hoy, disculpen, sobrellevar. Por lo tanto, ¿quién soy yo para rehusarme? Para yo ponerme en una postura donde digo, no sobrellevo, no tolero, no perdono. ¿Quién soy yo para hacerlo? Si el hombre más grande del mundo, y se puede decir así, lo hizo por mí, ¿cómo yo no voy a poder hacerlo por otro? Puede ser que digamos, sí, pero ¿hasta dónde y hasta cuándo? Bueno, Cristo en un momento dijo, bueno, hasta 70 veces 7. Pero yo creo que Cristo se pasa de 70 veces 7 conmigo. Cuando yo miro mi vida, cómo Él va conmigo, cómo me lleva en un proceso que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero todos los días va luchando conmigo
y con mis luchas internas todos los días. ¿Quién soy yo entonces para no hacerlo? Piensa por un momento, vamos a hacer un ejercicio. Piensa en un nombre, en una persona, en alguien que hoy está siendo para ti difícil. Piensa. No digan nombre, por favor. Ya por acá alguien iba a decir un nombre. Iban a decir Liwen por acá. Liwen soy yo. Piensen en un nombre ahora. ¿Estás actuando conforme al principio que dice este texto? ¿O notas que hay algo más que se revela en ti, que lucha de una manera diferente? Dios te está diciendo hoy, si has sido perdonado, si has sido restaurado en Cristo, si el amor de Dios conduce tu vida día a día, si estás consciente de que Dios hasta el día de hoy y hasta que partas de este mundo va a estar lidiando, cargando con tu debilidad, con tu flaqueza, con tu dureza en ocasiones, di Señor, hazme sensible para entender que no tengo opción. Solamente mi alternativa es sobrellevar y no buscar o procurar agradarme a mí, complacerme a mí, en detrimento, sin tomar en cuenta, en perjuicio, en daño del otro. Aclaramos algo más que no debemos dejar pasar por alto cuando hablamos del sobrellevar y del no agradarnos a nosotros mismos. Decíamos domingos atrás que vivimos en la cultura de ser fraternales, de la simpatía. Puede ser que lleguemos en algún lugar en el mundo a un establecimiento donde te van a ofrecer un producto y encuentres a personas que te van a tratar como un señor o como una señora. Disculpen. Con mucho respeto, mucha admiración, con mucha atención, pero solamente lo hacen con el propósito de venderte un producto, con el propósito de sacar una ganancia. Te está viendo como un cliente y yo tengo que ganar a ese cliente. Tengamos cuidado que esa cultura no invada nuestra percepción de lo que son las relaciones. La simpatía superficial, la manera, pudiéramos decir, agradable y fraternal de yo tratar a los demás no necesariamente es verdadero amor. Si solamente lo hago, esa cortesía, para cumplir un protocolo, para mostrar que soy respetuoso, miren, eso no es lo que se está refiriendo a este texto. Ni es tampoco lo que llamaría la Biblia la lisonja, que es aquella palabra blanda que envuelve con el propósito de sacar un provecho en otro. Es la actitud sincera que mira, procura y desea el crecimiento y el beneficio del otro. Siempre que mi motivación sea el provecho que yo voy a sacar, no es el principio que se está reflejando en este texto. Es mi anhelo, mi deseo y propósito de yo edificar, bendecir al otro. ¿Y cuál es el fundamento? Lo que Cristo ha hecho por mí. No hay otro fundamento que el que Cristo ha hecho por mí. Veamos entonces un segundo principio. Un segundo principio, y lo vamos a ver en el versículo 5. Vamos a leerlo, dice así: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación, el versículo anterior hablaba que somos consolados, esperanzados por las Escrituras, por todo lo que se ha escrito. Y ahora dice aquí el pasaje: pero el Dios de la paciencia y de la consolación, que lo pone en ti, que lo obra en ti, que es un resultado de la salvación en ti, dice, os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Comenzamos por la última parte del versículo, según Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque no está hablando de un esfuerzo humano, de un proyecto humano o de un logro humano, sino que todo lo que en la vida cristiana se vive debe concebirse como el resultado y fruto de la vida de Cristo en ti. No hay otra manera de mirarlo. Siempre lo que hacemos es con el sello de en Cristo. Lo que logras en tu vida es con el sello de en Cristo. Las motivaciones de tu vida deben ser en Cristo. De lo contrario, sencillamente será obra humana,
sencillamente será nuestro esfuerzo humano para alcanzar algo que puede ser algo bueno lo que pretendemos alcanzar, pero puede ser que la motivación no sea la correcta. Todo debe ser en Cristo Jesús. Todo debe ser por la gloria de Cristo Jesús y por la motivación de Cristo. Así que, según este pasaje, de acuerdo con aquello que Cristo Jesús ha revelado respecto a sí mismo por medio de todos los preceptos de la Biblia, más su propio ejemplo mientras aquí vivió. El mismo sentir nos está hablando de un mismo enfoque, de un mismo anhelo. ¿Y saben algo? Cuando vamos a Romanos 14 y encontramos que hay opiniones y encontramos que unos perciben asuntos de una manera y otros perciben asuntos de otra manera, encontramos que en ese pasaje un consejo que Pablo da es que es más importante el vínculo fraternal incluso que la solución de los problemas. Porque no está hablando allá de que traten de luchar para encontrar un consenso con respecto a las opiniones. No. Si Cristo murió por uno y Cristo murió por el otro, procuren que pueda haber un sobrellevar, una tolerancia, un vivir caminando aún cuando hay criterios diferentes. Y ese es el mismo sentir en Cristo Jesús. Cuando miro la congregación, en este caso, hoy que estamos aquí reunidos, nos miramos y todos parecemos tener una misma edad. No, ¿verdad? Todos parecemos tener quizás un mismo nivel profesional. Puede ser que no. Todos puede ser que tengamos un mismo contexto familiar, social. Puede ser que no. Pero sin embargo, este texto nos está diciendo, llamando a tener un mismo sentido. Es algo que trasciende mucho más allá de aquellas particularidades que nosotros podemos tener, porque el mismo sentir es en Cristo Jesús. Y es el sentir de expresar el amor de Dios, de apoyarnos, ayudarnos en la edificación mutua, de caminar juntos y poder servir para que también otros puedan conocer. Un mismo sentir está muy bien expresado en Juan capítulo 17, cuando la oración que Jesús hace casi al final de su ministerio terrenal. Y Jesús en aquella oración llega un momento en el que le dice a Dios Padre que Él oraba para que todos los creyentes de todos los tiempos fueran uno. ¿Cuántos recuerdan eso? Dice, para que todos sean uno. ¿Y alguien recuerda cómo continúa ese versículo? Que solamente lo estamos diciendo sin citar el texto específicamente. Para que sean uno. ¿Y alguien recuerda? Si alguien lo recuerda, dígalo en voz alta. Para que todos sean uno y el mundo crea. Para que todos sean uno y el mundo crea. La unidad es indispensable para que el mundo crea. Una iglesia o iglesias que vivan con diferencias tales que marquen una distinción, una separación, un antagonismo, o sea, una lucha, puede ser un buen testimonio de que Dios está ahí, puede ser una buena recomendación del Dios de paz y de esperanza y de consuelo, de ninguna manera. Entonces, dice este pasaje que tenemos delante, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Un principio importante en nuestras relaciones es que vivamos un mismo sentir. ¿Quiere decir que vamos a tener diferencias de opiniones? ¿O puede ser que tengamos? Sí. ¿Puede ser que haya momentos en los que haya discrepancias entre nosotros? Sí. ¿Puede ser que haya momentos de fricción donde incluso nos ofendamos y nos podamos llegar a herir? Por supuesto que sí. Pero un mismo sentir es esa actitud que te lleva inmediatamente a una restauración, a una reconciliación, a poner por encima a Cristo, por encima de todos aquellos intereses que podemos tener, que pueden ser muy sanos, pero que pueden ser también muy egoístas. Pero que Cristo sea el centro. Y esa es la clave y ese es el fundamento para una buena relación. Si llevamos esto a otros planos de la vida, ya sea plano matrimonial, ya sea cualquier otro plano, aun cuando la otra persona no es creyente, es difícil que haya un mismo sentir en Cristo, o imposible, pero al menos, ¿qué se proyectará a partir de ti en Cristo? Aún en ese tipo de relación mixta, donde la otra persona no es creyente, tu vida debe marcar algo diferente. Tu vida es quien va a poner, para hablar al buen cubano, el sazón diferente, más allá de los patrones culturales, más allá de los
estereotipos sociales que tenemos de cómo se resuelven los diferentes conflictos que se enfrentan en la vida. En una ocasión, y pongo esto como un ejemplo, llevado a un extremo y lo viví como pastor. En una ocasión estábamos de pastores en una iglesia, era pastor en una iglesia, se presenta una situación entre un anciano de la iglesia y otro hermano. Y bueno, me dieron la posibilidad de mediar, entré en el conflicto, en la situación, y hay un momento de tensión donde yo digo, miren, pero debemos tomar en cuenta, y fui a conversar, a compartir un versículo de la Biblia. Y dice aquel anciano de tantos años en la fe, no, pero ahora en este tema aquí no hay que meter la Biblia. No, aquí no hay que meter la Biblia, esto hay que resolverlo. Eso es un ejemplo muy fuerte, muy negativo, pero quizás no se exprese así por parte nuestra, pero si le damos rienda en un determinado momento a una emoción, a un estado de ánimo vibrante, aunque no digamos dejé la Biblia a un lado, déjeme decirle que la dejaste, ¿verdad? Los principios bíblicos no están en ese momento conduciendo tu vida. Entonces, va a haber luchas para que haya un mismo sentir. ¿Dónde están esas luchas? ¿Afuera? Bueno, afuera puede que las haya. Mi corazón. Mi corazón. El peor enemigo en mis relaciones no es el enemigo, soy yo mismo. Mi percepción, mi amor propio, mis emociones, cuando vibran y quizás están tomando en ese momento el predominio, y la razón, y mucho más la razón bíblica, puede quedar relegada porque aflora una cantidad de emociones. Y así somos porque nos amamos. Yo me amo tanto que estoy a la guardia, a la ofensiva cuando veo que algo va a dañar mi amor propio. Esa es la lucha que tenemos en nuestro corazón. ¿Quién dice lo contrario? ¿Qué creen? Estamos en ese proceso, ¿verdad? Entonces, un principio bíblico importante, pero dice el versículo 6, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Para que unánimes, la palabra unánimes quiere decir de común acuerdo, con un mismo sentir, que tengamos una misma perspectiva de la vida, no del problema, no del asunto, lo vimos en Romanos 14, de la vida. Más importante a veces que un mismo criterio, que una misma opinión, es que haya una buena relación y que eso no dañe la comunión. De momento, teóricamente se dice muy fácil, pero en la vida práctica es un gran desafío, ¿verdad? Pero dice el texto, en Cristo Jesús. Por supuesto que se puede, porque el Dios, como dice aquí, de la paciencia y de la consolación, dice Pablo, les dé. Es un fruto del Señor. Y es una manera en que Pablo está diciendo, oro para que eso sea una realidad entre ustedes. Bien, ¿cuál es la fuente de motivación para esto? Otra vez, versículo 7, el Evangelio. Por tanto, recibíos los unos a los otros, y aquí viene la fuente de motivación. Otra vez, no es un conductismo humano, carnal, por nuestra fuerza, ni nuestros logros personales, humanamente hablando, llanamente sin tomar en cuenta quiénes somos. Dice, como también Cristo nos recibió para su gloria. ¿Cuál es la fuente de motivación? ¿Cuál es el motor que impulsa nuestra vida para que eso suceda? Como también Cristo nos recibió. Recibe al otro como Cristo te recibió. ¿Tú estás consciente de cómo Cristo te recibió? ¿Qué había en ti que pudiese suscitar, promover agrado en Dios? Díganme. Lo único, como muchos han dicho, que aportamos para nuestra salvación fue nuestro pecado. Dios nos miró en nuestra miseria y tomó la iniciativa para salvarnos. Así nos recibió Dios. Si así Él nos recibió, y ahora nos dice Pablo, de la manera que Él te recibió, tú recibe o recíbanse los unos a los otros, nos está diciendo, hay mucha obra de gracia. Hay mucha gracia que expresar en nuestras relaciones. Mucha gracia que expresar, mucho favor inmerecido para con el otro en nuestras relaciones. Y todo esto dice el texto, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Cuando hay relaciones saludables, Dios es glorificado. Cuando hay una reconciliación en medio de un problema entre hermanos y cualquier tipo de relación,
Dios es glorificado. Cuando le damos prioridad a nuestra comunión por encima de la solución de los problemas, Dios está siendo glorificado. Y posiblemente los problemas sean más fácilmente solucionados también. Muy importante lo que nos está diciendo el pasaje. Vamos entonces para ver un poquitico más abajo el último principio sobre o en cuanto a las relaciones. Versículo 14, damos un salto hasta allí y dice así, Pablo, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestarlos los unos a los otros. Un detalle importante que hemos dicho anteriormente, Pablo no había visitado nunca esta iglesia. Él nunca había estado en Roma, incluso en el capítulo 16, en el último dice, me estoy proponiendo ir hasta ustedes para conocerle. Sin embargo, Pablo en su corazón pastoral y en el proyecto tan grande de inaugurar, comenzar nuevas iglesias, su corazón, su espíritu estaba también con esta iglesia. Y les está diciendo que él está seguro que había cualidades en esta iglesia. Una, dice, están llenos de toda bondad y en segundo lugar, llenos de todo conocimiento, de tal manera que ustedes se pueden amonestar los unos a los otros. El principio que estaremos viendo en este texto es la importancia en las relaciones de la amonestación con gracia. Amonestar con gracia no es lo mismo que regañar. No es lo mismo que amonestar en términos llanos carnales, que puede ser dar un buen galonazo de oreja con el ánimo. A veces escuchamos hasta frases como esta, yo soy tan feo como tan franco. Porque creo que si yo hablo fuerte y hiero, la persona va a reaccionar positivamente. ¿Cuántos han escuchado ese tipo de criterio? ¿Pero cuántos se lo creen? Posiblemente lo llevamos ahí en nuestro ADN cultural. En una ocasión estaba hablando yo acerca de los tipos de padres. Y terminamos hablando del padre formativo. Hablamos del autoritativo coercitivo, del indulgente. Bueno, y cuando terminamos, un hermano de esa iglesia donde estaba enseñando me dijo, está muy bonito eso del padre formativo, pero si tú no le das buenos jalones de oreja a tus hijos y tú no los llevas con mano dura, eso no va a traer buenos resultados. Porque lo que está ya innatamente incorporado es amonestar, yo tengo que zarandear, hablar fuerte, reforzar lo negativo. Si es posible hasta ofender con el propósito de que la persona reaccione positivamente. Les cuento algo que vi hace poco. Fui a hacer mecánica, bueno, con dos mecánicos en una misma experiencia de rotura. Llegó un mecánico a hacer un trabajo y ese mecánico tenía a su hijo como parte del equipo, eran ellos dos. Y era, papi, mira, Pipo, de verdad que era así. Y estábamos hablando dos hombres. Pipo, mira, sí, no, mira, esto tú hazlo de esta manera. Y aquel muchacho o aquel hombre se veía que se creía lo que estaba haciendo y disfrutaba lo que estaba haciendo. Termino con ese mecánico por esos días y tengo que ir a otro mecánico que también tenía un hijo que era parte de su equipo, eran ellos dos. Aquel no era Pipo y Papo, aquel era, así no seas burro, no seas bruto. Posiblemente en esos dos padres había amor. Este decía, yo refuerzo lo positivo y voy a sacar más positivo. Pero posiblemente este estaba diciendo, si yo lo pongo contra la pared, él va a rendir más. Porque culturalmente hay esa idea a veces. Coacciono, pongo contra la pared y eso hace brillar a la persona. ¿Creen ustedes que sea positivo? Entonces, este amonestar que está en este texto, para eso lo estamos diciendo, no es llevar a un hermano contra la pared. No es tomar en mis manos el poder para agarrar a alguien por el cuello, aunque sea metafóricamente hablando, y tratar de coaccionar para sacar lo mejor de esa persona. No es tampoco un regaño en público que yo pueda hacer con el ánimo de despertar lo bueno en esa persona. Amonestar en este texto está condicionado por lo que Pablo veía como virtudes en esta iglesia. ¿Qué dice el texto? Dice, una,
Porque estoy consciente, yo sé cómo comienza el texto, estoy seguro que en ustedes hay, en primer lugar, dice, ustedes están llenos de bondad. Palabra que es usada varias veces en la Biblia para hablar de la actitud que Dios tiene con nosotros. Esa bondad de la cual habla este texto es aquello que se deriva de una comunión y un encuentro profundo con el Señor. Bondad es esa confianza que se basa en lo que has oído de Dios, has conocido de Él y has experimentado por parte de Él. A medida que tú tienes una experiencia con el Señor y eres consciente de quién es Dios contigo en Cristo, necesaria, obligatoriamente, tu vida va a ser llevado más y más a entender esa bondad y a estar dispuesto, abierto a vivir y experimentar y dar y ofrecer esa misma bondad. La palabra bondad habla de ser bueno y hacer el bien. Pero en este texto está hablando que es directamente un resultado de lo que hemos recibido del bueno y de aquel que hace bien en Cristo Jesús. Una buena relación con uno mismo es necesario para que uno pueda tener bondad hacia otro. La primera guerra que nosotros tenemos no es con el otro, sino es con nosotros mismos. Y es cuando no sabemos cómo manejar nuestras emociones, nuestros sentimientos. Cuando entra la lucha de criterios dentro de nosotros, nos airamos, nos violentamos dentro de nosotros mismos y eso es lo que sale hacia afuera. La persona llena de bondad, según este texto, es aquella persona que primeramente se ha encontrado consigo mismo y que tiene salud interior. Es aquella persona que logra salud emocional, salud espiritual. Y en este proceso en el cual nos encontramos en la vida, puede ser que haya momentos donde estemos más armonizados, pero puede ser que haya momentos donde haya menos armonía interna. Y por lo tanto, hacia afuera va a salir pura toxicidad. Entonces, dice Pablo, yo sé que ustedes están llenos de bondad. Y segundo, dice, y llenos de todo conocimiento. Entendiendo que conocimiento aquí no es razonamiento lógico para yo ganar. Eso se nos sobra cuando hay situaciones. Siempre hay justificaciones, argumentos suficientes para nosotros ganar. Pero aquí el texto no está hablando de eso. Llenos de conocimiento significa que poseen una doctrina, una enseñanza bíblica cristiana centrada, clara, que conduce sus vidas, que tienen un entendimiento completo de lo que significa el Evangelio para tu vida. Llenos de conocimiento significa que estás alineado, en línea con la voluntad de Dios expresada en su palabra. Es cuando hay armonía de pensamiento porque tus pensamientos están siendo armonizados por la palabra de Dios y por la presencia de Dios en tu vida. Entendiendo quién soy en relación con el Evangelio y quién soy en relación con los demás. Cristo en su oración, cuando nos enseñó el Padre Nuestro, dijo, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y ahí nos está hablando de esa relación. Hay un entendimiento de cuánto he sido perdonado, por lo tanto yo puedo de igual manera. Ese es el conocimiento del cual está hablando este pasaje. Una pregunta más para ir finalizando. Dime hoy, cuando nosotros hablamos de amonestar, ¿a quién de nosotros nos gusta que nos amonesten? De momento recibimos bien la amonestación. Algunos puede ser que lo recepcionen mejor que otros, pero también depende de la manera en que esa amonestación sea hecha. Tenía un pastor, comenzamos a muy temprana edad, antes de los 20 años, a servir pastoralmente en diferentes misiones de la iglesia, donde vivíamos, donde éramos miembros. Y teníamos un pastor que me decía, siempre, dice, cuando vayas a corregir a alguien, primeramente resáltale todas las cosas, virtudes buenas que tiene el Señor. Reconócele todas aquellas virtudes, rasgos, frutos que tiene. Mira, reconozco, tengo que hablar esto contigo, pero reconozco que Dios ha hecho esto en ti, que tú eres. Pero debemos hablar de este asunto. Y eso era una manera de mostrar bondad y conocimiento del Señor. Era, hazle entender a la persona lo valiosa que es la persona. Que hay algo que quizás debe ser tratado, moldeado, manejado. Pero hazle ver que este no es su peor error. Ni que esto lo descalifica. Sino que es algo que puede ser
moldeado, transformado. Y eso fue para mí un principio muy importante. También me decía, siempre que a veces yo era muy joven y había situaciones, tenía personas ahí que podían ser mis abuelos, y había situaciones y en momentos resolvimos problemas y él me decía, lo primero que vamos a hacer es, cuando vayamos a tratar el asunto, apelar a la conciencia cristiana. Nos sentamos y vamos, bueno, estamos hablando como hijos de Dios, que vamos a hablar un asunto que se habla en el amor de Dios, donde Dios en este caso es el Señor de esta conversación. Y esos son principios que están presentes cuando hablamos de estar llenos de bondad y de todo conocimiento. Así que amonestémonos. Otra tendencia del corazón humano o del ser humano, nuestra cultura es así. Estamos en un trabajo, en un círculo de amistades, pastor iglesia, líderes iglesia, y es más fácil el disgusto, el malestar, la inconformidad, hablarla con otro que con aquella persona que me la ha causado. Dígame, ¿sucede o no sucede? Es más fácil hablarlo con otro que con aquel que te está causando el malestar o el disgusto. Cuando este texto está hablando de amonestar, se une a Mateo capítulo 18 cuando dice, si algún hermano pecare contra ti, ve dónde está él y háblalo. Primero tú solo, ve después, si no te escucha, ve con testigo, que no podemos estudiar ese texto ahora, pero la idea es, ve a la persona implicada en el asunto contigo. Amonesta significa, ve, reconoce la situación que existe, pon sobre el tapete cuál es el problema y mide las palabras con que lo vas a hacer, llenos de bondad y de todo conocimiento. Solamente para pensar, no es igual decirle a una persona, a un hermano, vengo a hablar contigo porque tú me ofendiste, a decirle, vengo a hablar contigo porque me he sentido ofendido. Un simple ejemplo. ¿Es lo mismo? No es igual. No es igual. Entonces, lleno de bondad y lleno de todo conocimiento es, Señor, enséñame a hablar con las palabras que tú me hablas a mí en tu palabra. Enséñame a hablar de aquella manera que tú lo harías conmigo si estuvieras presente. Y me vas a señalar un error. Entonces, es importante ese detalle. Cuando se habla de amonestar en este pasaje, lleno de bondad y lleno de conocimiento, no es aquella persona que va a dar su estocada en medio de la ira, la ofensa y el malestar provocado por determinadas circunstancias. Es aquel que va armonizado en el Señor en aras de reconciliar, de restaurar, de buscar la armonía en medio de una situación dañada. Bueno, hasta aquí hemos visto 3 principios que considero que son fundamentales. Bueno, lo dice la palabra de Dios para las relaciones y cualquier circunstancia que podamos enfrentar. Una, sobrellevar y no agradarnos a nosotros mismos. 2, tener un mismo sentir. 3, amonestarnos con gracia. Bueno, algunas preguntas sobre las relaciones y el papel que jugamos en ellas. Ya hicimos al principio y lo vuelvo a hacer. Si hoy estás consciente que hay en tu vida relaciones dañadas y posiblemente has tirado ya los guantes y has dicho, esto no tiene solución. Piensa hoy si estos principios que hemos visto han dominado tu gestión, tus conversaciones. Pregúntate qué estado de ánimo ha sido el que ha dominado las conversaciones. ¿Han sido conversaciones o han sido controversias? ¿Han sido negociaciones sanas o han sido discusiones acaloradas que dañan más y más? Entonces, cuando miramos estos principios que hemos visto hoy, entendemos que si Dios en Cristo Jesús te ha perdonado, no hay razón por la cual tú no puedas perdonar y procurar el bien, la restauración, la reconciliación con aquellos que tienen relaciones difíciles. Aunque no siempre estamos hablando de relaciones de iguales en el Señor. Puede que tengamos problemas con personas que no pertenecen a la fe y que no conocen ni tienen el recurso espiritual. Pero aún así, debe haber algo diferente. Entonces, a la hora de nosotros tratar de rescatar y salvar la relación y el alma de ser posible de esas personas.
Cristo murió por nosotros. Cristo murió por aquellos que hoy aquí pueden decir, soy un hijo de Dios. Y he reconocido que Él es mi Salvador. Si así ha sido, si esa es tu experiencia, hoy no hay razones, no hay impedimentos para que exista, al menos dentro de la comunidad de creyentes, relaciones insanas, deterioradas de manera permanente, sin posibilidades de restauración y crecimiento. Vamos a orar y de esta manera vamos a terminar. Señor, gracias por este tiempo. Gracias porque podemos ir a tu palabra y ella habla a nuestro corazón. Señor, hay una lucha profunda en nosotros y es la lucha con nuestro amor propio, con nuestro pecado. Hay patrones sociales, culturales con respecto a cómo manejar las relaciones que a veces están muy distantes de los principios que nos da tu palabra. No nos dejes que nos conformemos a este siglo, sino que realmente seamos transformados por la renovación de nuestro entendimiento para vivir el evangelio como tú nos enseñas en tu palabra, afectados por él en todas las áreas de nuestra vida. Gracias por este tiempo. Mira a mis hermanos aquí presentes, mira a aquellos que nos están visitando que quizás todavía no han entregado su corazón a Cristo. Haz que estas palabras, Señor, puedan seguir moldeando nuestra vida. Y si alguno hoy no te ha conocido y toca su corazón, haz que no salga de aquí hoy, Señor, sin rendir su vida a ti, pidiéndote perdón, reconociendo el sacrificio que Cristo hizo en la cruz al morir por los pecados del pecador, resucitando al tercer día para dar esperanza también de vida eterna más allá de este mundo y esta vida terrenal. En tus manos ponemos nuestras vidas, nuestras relaciones, deseando que día a día glorifiquen más tu nombre y que día a día glorifiquemos más tu nombre. En tus manos estamos. En el nombre de Jesús, amén.